Hola, vamos a continuar con el protocolo IP. En concreto vamos a empezar con el direccionamiento en IP versión 4. Ya sabemos que hay dos campos en la cabecera IP que indican la dirección IP origen y la dirección IP destino de un datagrama. Vamos a ver cómo se constituyen esas direcciones IP. La longitud de ese campo son 32 bits. Identifican a un equipo en una red, a un host en una red, pero realmente esta no es la definición correcta, sino que lo que identifican es a una interfaz de red que está conectada a una red. Ya sabemos que en nuestros equipos podemos tener varias tarjetas de red, varias interfaces, una inalámbrica, una cableada. Entonces, ese equipo puede estar conectada a una red cableada, a una red inalámbrica, y le identifica dentro de esa red, de la inalámbrica o de la cableada. Entonces, la interfaz es la conexión entre un equipo y un enlace físico. Por ejemplo, en este caso, esto sería la interfaz, que sería cableada, cableada, cableada. Todos tendrían una interfaz cableada a nivel de host, pero los routers también tienen interfaces. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Estaríamos hablando de 3 redes. Esta sería la red 1. Esta sería la red 2. Y esta sería la red 3. Una interfaz que se conecta a una red necesita de una dirección IP. Entonces, la dirección IP hemos dicho que son 32 bits. Y se dividen en grupos de 8 bits, de octetos. Tenemos aquí 8 bits, 8 bits, tercer octeto y cuarto octeto. Al final esos 8 bits se traducen a decimal y tenemos un rango de valores del tipo, sería una IP del tipo x.y.z.w. Por ejemplo, 223.1.1.1. Volviendo al ejemplo, vemos que este equipo que tenemos aquí arriba, perteneciente a la red 1A, tiene esta dirección IP, este tiene esta dirección IP, este tiene esta dirección IP, y la interfaz del router conectada a la red 1 tiene esa dirección IP. Entonces, yo pregunto, ¿hay algo que sea común a todas esas direcciones IP que identifique a la red 1? O en otras palabras, ¿cuál sería la dirección de red de la red 1? Asimismo, ¿cuál sería la dirección de red de la red 2 y de la red 3? ¿Cómo se conectan las interfaces? Como comentaba antes, pueden estar conectadas a través de un switch de forma cableada, a través de un punto de acceso inalámbrico, una estación base Wi-Fi, de forma inalámbrica, por radio. Pero por el momento no necesitamos de preocuparnos acerca del nivel físico, eso ya lo habéis visto en la asignatura de FRC. Aquí estamos trabajando en nivel IP de una manera más abstracta, más lógica. Nosotros representamos una dirección IP que tiene una longitud de 32 bits como dos campos. Campo red, que identifica a la red, y campo sistema o host, que identifica a cada uno de los equipos que están conectados a esa red. Entonces, lo primero que tenemos es la parte de red o subred, que es la de alto orden de bits, es decir, esta que tenemos aquí a la izquierda, y luego la parte del host, parte del sistema. Entonces, esa es la composición de una dirección IP. Y la pregunta es, ¿qué es una subred? Pues un conjunto de dispositivos
una parte de la red que tiene parte de la dirección IP. Y eso nos permite que los equipos conectados a esa subred puedan alcanzarse. Podemos hacer un PIN, por ejemplo, sin que haya problemas. Tenemos conectividad dentro de la subred sin que intervenga un router. Y este ejemplo que tenemos aquí en esta diapositiva es un escenario constituido por 3 subredes. Tenemos una subred aquí abajo, otra aquí a la izquierda y otra aquí a la derecha. Como hemos visto antes, el router tiene 3 interfaces, uno conectando a cada subred. Y las direcciones IP de cada una de esas interfaces del router tienen que pertenecer a cada una de las redes que está conectando. En ese caso, la 223.114 pertenece a esta red que tenemos aquí. La 223.129 pertenece a esa red o subred. Y la 223.1327 pertenece a esa subred. Vamos a tener un pequeño truco para ver cuál es el número de subredes que hay. Si quitamos cada interfaz de su host o su router, vamos a poder crear islas de redes y vamos a tener un conjunto de subredes. Por ejemplo, nosotros hemos quitado aquí el switch que había conectando estos equipos, aquí el punto de acceso o el switch, no recuerdo, y aquí el punto de acceso o switch, no recuerdo. Entonces tenemos una subred, 2 subredes, 3 subredes. Aquí estamos viendo un nuevo número que me dice que la subred 1 tiene como dirección IP 223.110. Esa es la dirección de red de la subred 1. Subred 2 es la 223.120. Y aquí abajo tenemos la 223.130. ¿Pero qué significa ese /24 que viene a continuación? Aquí entra el concepto de máscara de subred. La máscara de subred indica la longitud del campo red. Hemos visto antes que teníamos 2 campos, campo red, campo sistema. Bueno, el número de bits que hacen referencia a la longitud del campo red, X bits, va a ser una máscara /X. En este caso tenemos /24. ¿Qué significa? Pues que el campo red tiene 24 bits y el campo sistema 8 bits, porque tenemos un máximo de 32. Lo mismo pasa para la subred 2, para la subred 3. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener una red grande, podemos un rango para la red grande, podemos direccionar hasta 2 elevado a 24 redes, pero en cada red vamos a tener nada más que 2 elevado a 8 sistemas, que se trata de 256 posibles direcciones IP. Lo mismo pasa aquí y aquí. Si tuviéramos, por ejemplo, /8, el campo red sería de 8 bits y el campo sistema sería de 24 bits. Con lo cual, en este caso, podríamos direccionar hasta 2 elevado a 24 equipos o sistemas en una red. Sería una red mucho más grande. Pregunta: ¿cuántas subredes hay en este escenario? Como bien habéis visto, tenemos una subred aquí arriba, otra aquí abajo a la izquierda, otra aquí abajo a la derecha.
Pero si nos fijamos también en la parte intermedia que conecta los tres routers en forma de anillo, tenemos aquí otra, 4, 5 y 6. 6 subredes. A continuación vamos a ver cuál es el direccionamiento IP. Hay dos tipos. Direccionamiento directo por clases, que fue el direccionamiento inicial. En función de la longitud del campo red y del campo sistema, pues una dirección IP pertenece a la clase A, B, C o D. Existe otra clase E que es experimental, pero que no se utiliza. Entonces nos vamos a centrar en las cuatro primeras. Como veis, la longitud del campo red, si son 8 bits, tenemos una dirección clase A. Si son 16 bits, clase B. 24 bits, clase C. Hemos dicho que la longitud del campo red indica la máscara. Entonces, en una clase A tenemos /8, campo red de 8 bits. Clase B, /16, campo red 16 bits. Clase C, /24. Obviamente, si el campo red crece, el campo sistema decrece. Tenemos un máximo de 32 bits para la dirección IP. Entonces podemos jugar con la longitud del campo red y el campo sistema. Las redes de clase A son redes que tienen muchísimos posibles equipos conectados a la red. Estamos hablando de redes de tamaño de 2 elevado a 24 equipos. Las redes clase B, como por ejemplo la red de la Universidad de Extremadura, pueden direccionar hasta 2 elevado a 16 equipos, que estos son 65.535 hosts. Por último, la red clase C permite direccionar hasta 2 elevado a 8, 256 hosts. Entonces la pregunta que yo os hago ahora es, dado una dirección IP, ¿cómo sé yo a qué clase pertenece si está utilizando direccionamiento directo por clases? Es muy fácil. Simplemente podemos pasar a binario el primer octeto. Y empezamos viendo el primer bit. Si es 0, clase A. Que es 1, paso al siguiente bit. Que es 0, clase B. Que es 1, paso al siguiente bit. Que es 0, clase C. Y así sucesivamente hasta que llego a 1, 1, 1, 0, donde tengo una clase D, que en este caso se utiliza para gestionar grupos multicast. Es decir, yo puedo seleccionar varios dispositivos dentro de una red, formar un grupo multicast, crear un paquete con dirección IP destino, la de ese grupo multicast, y llega a esos miembros elegidos del grupo, no a un dispositivo concreto o un broadcast que llega a todos, solamente a los miembros pertenecientes al grupo. Pero claro, con esta división tan férrea de campo red con sistema, puede haber problemas. ¿Se os ocurre qué problemas puede haber? Para resolver estos problemas existe otra técnica que es CIDR, que es direccionamiento sin clases, Classless Interdomain Routing. Entonces ahora no tenemos esa división tan férrea, digamos, de campo red, campo sistema. En este caso tenemos simplemente una dirección de este tipo, donde esta parte hacia la izquierda nos indica la dirección de red y esta parte hacia la derecha la máscara. Y no tiene por qué coincidir. Es decir, por ejemplo, la red de la Universidad de Extremadura es 158.49.00/16. Yo en CIDR puedo tener una dirección IP 158.49.10.0 y no /24, sino /27, por ejemplo. Con la máscara yo ya sé cuál es la longitud del campo sistema.